Mm, Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Mi nombre es Neider Buitrón Bolaños. Estudio agronomía en la CECAT Pitalito. Curso noveno semestre de agronomía y el día de hoy vamos a hablar cómo se desarrolla el componente práctico del curso de manejo de arbences. Eh, Bien, empezamos con los datos básicos de la finca. Bueno, nos encontramos todos los compañeros en la universidad. Luego de ahí partimos hacia el punto de encuentro que está ubicado aquí en el municipio de Pitalito, en el corregimiento de Huacacayo, en la vereda Nueva Reforma y en la finca Paraíso La Pilma. Eh, los propietarios de la finca, doña señora Marta y el marido, que el marido está terminando agronomía, mm, muy amablemente nos atendieron para el desarrollo del componente práctico. Ya trabaja ahí en la finca, tiene 3 trabajadores que se relacionan a las actividades de la agricultura. Eh, Bueno, como fuentes secundarias de información, lo que hicimos fue una recolección, una revisión y un análisis de informes, reyes, visitas, etc. Bueno, enmarcados en la degradación del suelo, ya que los arbences nos degradan un poco el suelo si no los podemos manejar. Los cultivos que se evidenciaron en la finca, como cultivo principal encontramos el café, eh, como secundarios encontramos aguacate, limón, plátano. El aguacate, teniendo en cuenta que el aguacate está en medio del café, entonces se tienen los dos cultivos. El limón también se tiene limón y se tiene en medio del café. El plátano se tiene plátano y está en medio del café. Y hay un sistema de producción apícola para, para fortalecer la polinización en la finca, que es muy importante en el tema de limón y en el aguacate y obviamente también en el café. Bueno, ya hablando de la finca cuenta con 4 hectáreas de terreno, tiene media hectárea de reserva, que es donde se encuentra el sistema de producción apícola. Se cuenta con un sistema radical que evita la erosión del suelo, entonces son muy curiosos. Eh, y esto pues nos promueve más el amarre del suelo. Tiene un sistema intercalado de cultivos, como lo habíamos dicho, ahí ellos aprovechan todos los terrenos, todo el terreno lo van ocupando, la finca no es muy grande, entonces lo que quieren es tenerla toda bien organizada. La textura del suelo son contenidos de arena, limo y arcilla, entonces son ideales para los cultivos que se encuentran en la zona. La estructura del suelo, como se organizan en los siguientes agregados, son suelos con estructura granular y migajosa, ¿no? Entonces estuvimos con el tutor haciendo los procesos y ahí nos dimos cuenta de eso. En la estructura laminar, la fertilización afecta la estructura del suelo también con la mecanización. Podemos decir que los arbences los podemos asociar con plantas para evitar la afectación de los cultivos de café. El beneficio de los arbences, nos protegen de la degradación, protegen la radiación solar, los arbences también conservan la humedad, nos ayudan también en un control de insectos, ya que al tener flor los insectos llegan un poco más ahí y no a los frutos. Protegen el impacto de la gota para que no nos dañe el suelo, aporta materia orgánica y a la biomasa que se va degradando y aporta un control biológico también. Mm, eh, bueno, en el reconocimiento de los arbences, como pueden ver aquí, hay una evidencia que tomamos de la finca. En la identificación de arbences, encontramos gramíneas, encontramos también pacungas, encontramos, como podemos ver aquí, la gramínea, como estos pastos. Son uno de los que más nos compactan el suelo en el tema de arbences. Entonces, eso es un arbence malo que hay que controlar. Eh,
Aquí tenemos toda la información. Es una gramínea, familia plantas herbáceas y muy raramente leñosas, perteneciente al orden de las poales de las monicotiledóneas, ¿no? Bajo un sistema de producción orgánica, la capacidad que tienen las diferentes especies es de regenerarse es muy poca. En su lugar existen predominancia en algunas especies, las cuales cubren el suelo. Dichas especies podrían considerarse en coberturas espontáneas y pueden presentar una herramienta para el manejo de arbences. Allá el manejo de arbences de estas de estos arbences tan agresivos se hacen manual y mecánicos también y a machete. Aquí podemos evidenciar las arbences encontradas, son unas gramíneas. También encontramos arbences nobles, arbences buenos. Ahí siempre se va contrarrestando el tema de arbences. Encontramos gramíneas, aunque trabajan muy bien en el tema de controlar arbences. Aquí hicimos un aforo y nos dimos cuenta de los arbences que habían en la finca. Y bueno, aquí podemos decir que la cobertura del suelo por las arbences nobles permite que el agua se almacene o se retenga y es fácilmente disponible en la zona de raíces del cultivo. Las arbences también protegen el suelo del impacto de golpe de las gotas de lluvia, como lo cual disminuye la erosión entre un 55 y un 97%. Por eso es importante tener arbences nobles y pues que son más fáciles de manejar, más fáciles de trabajar. Para implementar un sistema de manejo integrado de arbences en la finca cafetera visitada se deben integrar los diferentes métodos de control, según lo que pudimos evidenciar. Hay que realizar un control químico, bueno, eso se realiza con herbicidas, pero directamente a los arbences más agresivos, no a los buenos, porque sacamos los buenos, sacamos los malos, pues vamos a hacer un daño. Hay que acabar solo los arbences agresivos. El manual, sí, hay agricultores que andan con un cuchillito, van chuzando, van sacando los arbences más agresivos sin utilizar el químico. Otro diferente método de control es el mecánico. Entonces cortes, sí, a guadañas normalmente se controlan también los arbences, hasta los nobles no se dejan que suban tanto. Y lo cultural se refiere a buenas prácticas del cultivo de densidad de siembra, variedades mejoradas, coberturas con residuos de cultivo, entre otros. En los resultados, bueno, el cultivo de café, de manera general, se identificó el sistema de manejo orgánico. Se observó que el mayor porcentaje de cobertura máxima en comparación con los sistemas de manejo convencional, de donde las arbences se manifiestan a nivel de cobertura menor, se tabulan entonces los datos en base a estas premisas, como podemos ver. Y de acuerdo con los resultados encontrados en el cultivo de café orgánico que lo manejan en la finca, tratan de todo hacerlo orgánico y están implementando un herbicida también a base orgánico, a base de ácidos, ¿no? De uva, de varios extractos. Y de acuerdo con los resultados en el café orgánico del manejo de arbences que aparentaron los valores más altos, es el porcentaje promedio de la cobertura máxima fueron la comelinácea y la convolunácea, en tanto que el sistema convencional lo mostraron las familias las rubiáceas, comelináceas y fabeáceas, ¿sí? Y en conclusión, podemos decir que gracias al desarrollo de la práctica, la salida de campo con actividad práctica, se logró trabajar con la comunidad para colaborar con la realización y desarrollo de las guías. Entre todos nos hablamos y desarrollamos la guía en planes de identificación y análisis de los diferentes arbences en los cultivos de café, bueno, en la finca en la que visitamos, teniendo siempre presente la situación de manejo adecuado de arbences. Ahí hacen un buen manejo, la práctica estuvo muy chévere, estuvo muy buena. Se evidenció el desarrollo de la práctica, si realmente evidenciamos cómo debíamos desarrollar la práctica y la desarrollamos, identificando entonces el papel que juegan los caficultores y las buenas prácticas agrícolas en estos temas. Sí, en conclusión fue una muy buena práctica, me gustó, aprendimos de la importancia de los arbences nobles, de los arbences agresivos, para qué nos sirven, para qué nos ayudan en los cultivos. Fue muy buena y ya esta fue la bibliografía donde me apoyé para realizar el trabajo. Muchas gracias.